Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es para mí un gusto iniciar este curso, que como cada año tiene la finalidad de ayudarlos a prepararse para su examen de admisión a cualquiera de las universidades de la región. Bueno, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a iniciar con la parte que yo considero que es primordial y la que les puede dar mayor puntaje en cualquier examen, que es matemáticas. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Bueno, yo voy a ir explicando el tema y posteriormente mandaré actividades para que ustedes vayan retroalimentando esos conocimientos que van a ir adquiriendo a través de los temas, ¿va? Vamos a empezar. El primer tema son los números reales. ¿Qué son los números reales? Bueno, los números reales son aquellos dígitos que nos sirven para contar todas las cosas en la vida cotidiana. Así puedo decir 3 sillas, 5 niños, 4 mesas, en fin, le asigno un valor a las cosas. Esos son los números reales, los que nos permiten contar. Ahora, dentro de los números reales tenemos diferentes clasificaciones también. Estos números reales también se pueden manipular y manejar en 4 operaciones aritméticas básicas que manejamos desde la primaria. Bueno, ¿cuáles son? Suma, resta, multiplicación y división. Vamos a empezar con los elementos que conforman a la suma. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, les tengo que decir antes que la suma también recibe el nombre de adición. La suma o adición es una operación aritmética en la cual a una cantidad se le puede agregar otra o otras cantidades para llegar a ser un total. ¿Cuáles son los elementos que conforman a una suma? Por acá los voy a anotar. Pues vamos a poner. La suma tiene los siguientes elementos. Voy a hacer acá una pequeña suma que son 500 más 300. Las cantidades que nosotros vamos a sumar reciben el nombre de sumandos. Y el resultado total recibe el nombre de suma total. Eso es por lo que respecta a la suma. A continuación tenemos lo que es la resta. En la resta, los elementos que la conforman son los siguientes. Vamos a poner por acá una resta. Obviamente estoy poniendo cantidades fáciles de resolver, nada más para que ustedes recuerden el nombre que recibe cada uno de sus elementos. La cantidad a la que vamos a restarle se llama minuendo. La cantidad que resta es el sustraendo. Y el resultado es la resta total. La resta también recibe el nombre de sustracción. ¿Qué es la resta? Bueno, la resta es la operación aritmética en la cual tenemos cierta cantidad y vamos a disminuirle o a quitarle. Eso es la resta. Pasamos a continuación con la multiplicación o producto. ¿Qué cosa es la multiplicación o producto? Bueno, es la operación aritmética en la cual una cantidad se repite n veces. Para no hacer una suma tan grande, entonces utilizamos la multiplicación, que va a ser una cantidad multiplicada x veces y nos va a permitir pues abreviar un poco el proceso, ¿no? Llegar al resultado de una manera más rápida. ¿Cuáles son los elementos que conforman a una multiplicación? Voy a poner por acá. Aquí tenemos las partes de una multiplicación. El número que va arriba es el multiplicador, tenemos el multiplicando, y el producto se llama multiplicación, es el resultado o bien producto total. Vamos a pasar con la última de las operaciones aritméticas básicas. ¿Cuál es la última de las operaciones aritméticas básicas? La división. La división se conforma con los siguientes elementos. Por acá voy a anotar.
aquí ya hice una operación rápida para poder ejemplificar las partes que la conforman. Voy aquí a señalar y ahorita voy anotando los nombres que recibe cada parte. Tenemos una parte que está aquí arriba, que va a ser el cociente. El cociente siempre nos va a indicar el resultado, la parte entera que nosotros vamos a obtener cuando dividimos una cantidad entre otra. El número que se encuentra aquí afuera a la izquierda es el divisor. La parte que está aquí adentro se llama dividendo. Y por último, la cantidad que tenemos aquí abajo, que sobra, se llama residuo. Esas son las 4 operaciones aritméticas básicas que obviamente nos sirven pues para poder resolver situaciones cotidianas, situaciones en las cuales tenemos que buscar un resultado, un valor numérico para todo lo que podamos efectuar, ya sea una compra, un ahorro, calcular algún porcentaje, en fin, estas son las 4 operaciones aritméticas básicas. Todas ellas también se encuentran dentro de la resolución de problemas. La resolución de problemas, bueno, pues no es más que identificar lo que nos están solicitando o nos están pidiendo y de acuerdo a esto, pues elegir la operación aritmética que nos corresponde para llegar al resultado deseado. Por ejemplo, si nos dicen, tengo 5,500 pesos, los voy a invertir y me van a dar un interés del 5%. Y nos hacen la pregunta, ¿cuál será ese interés? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad inicial por la tasa de interés y ya vamos a llegar al resultado. La operación que tenemos entonces que utilizar es la multiplicación. Como pueden ver, no es cosa del otro mundo, solamente identificar los datos que nos dan y de esta manera llegar a la resolución del problema. Bueno, estos son los primeros temas. Vamos a pasar ahora a lo que son los números enteros y los números decimales. ¿Qué son los números enteros y los números decimales? Bueno, los números enteros son aquellos que nos dan una idea de totalidad, no llevan punto. Los números decimales llevan parte entera y parte decimal o parte fraccionaria. ¿Cómo se van a representar y qué nombre van a recibir? Por acá voy a anotar números enteros y decimales. Como les decía, los números enteros, un ejemplo puede ser 545. Para mí este es un número entero, no tiene parte decimal. Otro ejemplo, 3. Esos son números enteros. Ahora, cuando me dicen números decimales, aquí va el ejemplo. Por ejemplo, 13 lleva un punto y tiene más dígitos que preceden al punto decimal. En este caso son 13 enteros con 57. Aquí viene la problemática que ustedes luego no recuerdan el nombre que va a recibir de acuerdo al sitio donde termina la última cifra. Aquí se los voy a poner para que recuerden. Yo tengo aquí el número 5643 y tengo acá punto 3400. Bueno, recuerden siempre que del punto hacia la izquierda, el primer espacio que ocupa esta cifra son las unidades. El que sigue son las decenas. Continuamos con centenas. Acá el 5 ocuparía las unidades de millar. Así seguiríamos: decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Después de ese orden pasaríamos a los billones: unidades de billón, decenas de billón, centenas de billón, luego trillones, cuatrillones, quintillones, sextillones, y seguiríamos. Obviamente, dentro de la práctica de las matemáticas no llegamos a esas cantidades. ¿Por qué? Porque para esos casos vamos a utilizar después lo que es la notación científica.
entonces no se preocupe. Ahora, del punto hacia la derecha, ¿qué nombre recibe? Suponemos acá el 3 ocupa la primera cifra y recibe el nombre, lo voy a poner así hacia abajo, de décimos. Acá. El siguiente 4 son los centésimos. El otro 4 son los milésimos. El 5 sería los 10 milésimos. El 6 ocuparía lo que son 100 milésimos. Y así consecutivamente, si tenemos otro número, serían millonésimos, 10 millonésimos, 100 millonésimos y continuaría. Ahora, ¿cómo se va a dar lectura como en este caso? Vamos a ver primero la parte entera, la que se encuentra del punto hacia la izquierda. Acá yo tengo un número 13, entonces mi nombre va a ser de la cantidad 13 enteros. Le ponemos coma porque recuerden que también el uso de comas en matemáticas es un poco importante. 13 enteros y vamos a decir 57 y yo voy a ver que hay dos cifras, entonces me ubico acá y veo que termina en el lugar de los centésimos. Entonces va a ser 13 enteros con 57 centésimos. Voy a escribirlo por acá. 13 enteros 57 centésimos. Y así yo tengo ahí el nombre de esa cantidad. Voy a poner por acá otro para que quede un poquito más claro. 4537.217. Entonces leo la parte entera primero, que es 4537 enteros 216 y son tres lugares, entonces va a quedar décimo, centésimo, milésimo. Le pongo acá milésimos y ya tengo el nombre de la cantidad que me están indicando. Ahora, las operaciones aritméticas que se pueden realizar con los números decimales vienen siendo las mismas que las que ya acabamos de mencionar: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora, aquí hay ciertas reglas para ver cómo se van a sumar o restar. Voy a por acá a borrar esto para pasar al tema que les comenté. Los números decimales se pueden, les decía, restar, sumar, multiplicar y dividir. Vamos a empezar con la suma de decimales. Vamos a poner una suma que sea en forma horizontal para poder acomodar, para que ustedes vean. Tengo acá 564 enteros, 312 milésimos más 8 enteros, 32 centésimos más 97 enteros, 4312 10 milésimos. Ok. Ustedes a lo mejor van a decir, bueno, ¿y a mí eso para qué me va a interesar? Obviamente, en el examen que ustedes van a presentar en la universidad no van a tener la posibilidad de utilizar calculadora. Eso recuerden, es parte importante. Entonces, aquí hay que marcar estas reglas para que ustedes recuerden lo básico y de esta manera puedan llegar al resultado que les dé el problema en cuestión. Vamos a acomodar en la suma de decimales. Lo que tenemos que ver es que el punto quede alineadito. Entonces pongo acá 564.312. Hago el acomodo acá de 8 enteros con 32 centésimos. Pongo el 8 acá. El punto debe quedar alineado, así.
Y acomodo el 97 también, acá, alineando el punto, que son 4.312 10 milésimos. Y ya realizaría la operación. Si a ustedes se les facilita, bueno, pueden llenar con ceros los espacios para que tengan el mismo número de cifras en todos los números y proceden obviamente a sumar, ya saben el proceso indicado, de derecha a izquierda, llevando las unidades que se van a ir sumando a cada cifra. Okay, eso es la suma de decimales. Vamos con la resta. La resta de decimales funciona exactamente igual que la suma. Tenemos que acomodar las cifras de manera que coincida el punto decimal. Aquí tenemos 457 enteros 67 centésimos menos, aquí acomodo el 7 con 677. Aquí se agregó un 0 para que ustedes puedan proceder a realizarla de una manera más fácil y ya proceden a ir restando de la manera acostumbrada. Por lo que respecta a la multiplicación, vamos a poner aquí multiplicación de decimales. Aquí no importa la manera o cómo quede el punto decimal. Aquí únicamente lo ponemos así y vamos multiplicando de la manera acostumbrada. Solamente al final, en el resultado, a la hora que ya llegan a un único resultado, cuentan el número de cifras que están después de los puntos. Ponemos como acá, que hay 2 y aquí hay 1. Entonces son 2 más 1, 3. Van a correr el punto que esté aquí al final, o aunque no haya punto, imagínenlo, 3 lugares, y ahí es donde lo van ustedes a ubicar. Así va a ser siempre en multiplicación, no hay problema. Ahora vamos con la división de números decimales. En la división de números decimales se presentan 3 casos. Vamos a poner por acá. División de decimales. Tenemos el primer caso. El primer caso, cuando tenemos punto decimal en el divisor. Acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar el punto del divisor. Nunca pueden ustedes dividir con punto en el divisor. Lo que vamos a hacer aquí es correr tantas cifras como necesitemos para desaparecerlo. Si aquí yo corro una cifra, aquí como no hay punto tengo que aumentar un 0 y ya entonces la operación que nos queda es 4630 entre 52. Si acá hubiera tenido que correr el punto 2 lugares, digamos de esta manera, acá serían 2 lugares para desaparecerlo, aumentaría yo aquí 2 ceros. Recuerden, el número de lugares que yo corra el punto va a ser las cifras, los ceros que voy a aumentar dentro del dividendo. Y ya proceden a resolver la operación como ustedes saben resolverla. El siguiente caso o el segundo caso es cuando tiene punto en el dividendo, digamos acá. En este caso no hay tanto problema, lo único que vamos a hacer es el punto, subirlo aquí al cociente y hacer la operación normal, no hay ahí mayor. Y el último caso, el tercer caso, va a ser donde hay punto tanto en el divisor como en el dividendo. Por ejemplo, aquí ponemos 7.2 y 47.72. Aquí hay punto en los dos. Nos vamos a ubicar siempre o a basar en el punto que está en el divisor. Tenemos que correr un lugar para desaparecerlo. Entonces aquí, como hay punto también, ese punto va a correr un lugar y ya el punto va a quedar aquí, que en automático va a subir al cociente en ese espacio.
Esas son las operaciones básicas con números decimales. Ahora, dentro de la escritura de los números decimales también hay que mencionar las reglas, aquellas reglas ortográficas para poder dar nombre a nuestros números. Siempre vamos a recordar que del número 1 al 30 siempre se va a formar con una sola palabra. Una sola palabra, recuerden, del 1 al 30. Del 31 en adelante, las palabras que ustedes requieran. Cuando vamos a hablar de centenas, como en este caso el número 200, 300 y 600, siempre van a conservar la S que tienen originalmente. Por ejemplo, yo acá tengo el 2, así 2, y le agrego la palabra cientos. Ya tengo la palabra 200, porque muchas veces pues, se omite la letra S y nada más se pone la C. No, es regla ortográfica. Recuerden siempre, en el 200, en el 300 y en el 600 conserva la S. Acá está. ¿Sí? 600. Ok. Les decía que del 1 al 30, suponemos, si yo quiero el, no sé, el número 15, pues solamente es una sola palabra. Ahora, del 30 en adelante, digamos, el 35, pues ya va a ser 30 y 5. Ahí está. Entonces recuerden siempre eso, por favor. Las reglas ortográficas para los números. Les pueden preguntar muchas veces. Una pregunta de examen puede ser, no sé, determina el nombre que recibe la cifra remarcada en el problema. Y viene así, y les pueden cambiar nada más la letra, y obviamente si no saben las reglas, pues vamos a tener ese error. Bueno, el siguiente número, el siguiente tema que vamos a ver es el de las razones y proporciones. ¿Qué cosa es una razón y qué es una proporción? Bueno, pareciera ser que es lo mismo, pero varía un poquito. Vamos a poner por acá razones y proporciones. Vamos a iniciar diciendo que una razón siempre va a ser una comparación de dos valores. Eso es una razón. Por ejemplo, cuando tenemos una escala, vemos que dice escala 1 a 1.000.000. Quiere decir que ese mapa o no sé, representación, ese croquis, es en realidad 1.000.000 de veces más pequeño de lo que estamos, de lo que es y a lo que estamos viendo. Por ejemplo, si le dicen un número se encuentra en relación de 5 a 2, quiere decir que ese número es 5 veces más grande que otro. Esa es una razón y se representa de la siguiente manera. Puede ser así, 5, y se dice razón 5 a 2, o puede ser así, representada en forma de fracción 5 a 2. Eso es una razón. Ahora, ¿qué es una proporción? Una proporción es la unión o el conjunto de dos o más razones. Aquí es donde entra eso que, digamos, nos dicen 9 quintos es igual a 3 y aquí nos ponen una letra. Eso es una proporción. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una razón y aquí hay otra razón. Es lo que les decía, recuerden, proporciones, la unión de dos o más razones. ¿Cómo vamos a resolver una proporción? Por ejemplo, los problemas típicos son de la siguiente manera. Dice, Juan tiene 200 pesos y compra 25 lapiceros. Y viene la pregunta: ¿cuántos podrá comprar
con 375 pesos. Cuando vemos este tipo de problemas, tenemos que utilizar las proporciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, dice, Juan tiene 200 pesos, pongo acá. Con 200 pesos, él, pongo acá igual, puede comprar 25 lapiceros. ¿Cuántos podrá comprar con 375? Veo que corresponde a que coincida la cantidad monetaria con la que había yo puesto antes, y del otro lado pongo la letra X, que es la que me va a permitir buscar la cantidad de lapiceros que él puede adquirir con 375 pesos. ¿Cómo despejo esto? Bueno, es muy fácil. Para despejar la X vamos a hacer lo siguiente. Lo pongo así en forma de una división, y el valor que está en diagonal con la incógnita o con la letra, que es el 200, lo voy a poner en la parte de abajo, aquí. Pongo aquí el 200. Y los otros dos valores que están completos o que son conocidos, los pongo en la parte de arriba multiplicándose. Pongo acá 375 y multiplica a 25. Hacemos la multiplicación. Aquí podemos facilitar un poquito el proceso. Bueno, yo siempre les digo, en un examen, pues bueno, el tiempo es limitado, está medido, tenemos cierto rango de tiempo por cada reactivo. Entonces aquí miren, yo puedo hacer lo siguiente. Le puedo sacar quinta parte para facilitar al 25, acá, quinta parte, y me queda el 5. Y la quinta parte de 200, que son 40. Ahora vuelvo, quinta parte de 5, 1, y de 40 es 8. Entonces ya sé que van a ser 375 entre 8. Y ya hago rápido la acá, 375 entre 8. Vamos a hacer acá la división. Son 4 veces 32 y me sobra 5. 6, 40 y me sobra el 7. Entonces van a ser 46.9 por acá. ¿Qué vamos a aproximar? El resultado obviamente en el examen les va a venir 47 porque lo aproximan, ¿cierto? Y así es como resolveríamos las proporciones. Voy a resolver por acá otro para que quede un poco más claro. Dice, en un estante caben 40 libros. Y se hace la pregunta, ¿cuántos se podrán acomodar en 12 estantes? Bueno, pues hacemos aquí la proporción. Vamos a representarla. Dice, en un estante caben 40 libros. Entonces, aquí sabemos que es estantes y aquí es libros. ¿Cuántos libros se podrán acomodar en 12 estantes? Pongo 12 y la letra X. Como dijimos, el valor que está en diagonal queda abajo dividiendo, que en este caso va a ser un 1, pues no va a alterar. Y arriba multiplicamos 12 por 40. Hacemos la multiplicación y sabemos que es 480 entre 1. ¿Qué? Vamos a requerir 480 libros para acomodar en 12 estantes. Esto es lo que son las razones y proporciones. Vamos a pasar al siguiente tema, que son los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Bueno, los múltiplos son aquellas cantidades que nosotros vamos a obtener multiplicando un número que nos den por todos los dígitos que se nos ocurran. Vamos a poner múltiplos. Me dicen, búscame por favor 3 múltiplos del número 15. Pongo por acá el 15 y empiezo buscando. Es como si fuera una tabla de multiplicar. Digo 15 por 1,
Pues 15 va a ser el primer múltiplo, 15 por 2, 30 por 3, 45, y le pongo puntos suspensivos que indica que los múltiplos continúan, son infinitos, nunca van a terminar. Otro ejemplo, múltiplos del 33. Me dicen 4 múltiplos del 33. Empiezo. 33 por 1 son 33, por 2 son 66, por 3, 99, por 4, 132. Y ahí continúa. Esos son los múltiplos. Ahora, dentro de los múltiplos viene ya la parte compuesta, que es hallar el mínimo común múltiplo de dos o más cantidades. El mínimo común múltiplo siempre lo representamos con las letras minúsculas M, C, M. Mínimo común múltiplo. ¿Cómo se va a buscar? Nos dice hallar el MCM de 40 y 60. Lo que yo hago es colocar las cantidades, el 40 y el 60, y empezar a dividirlas en factores primos o números primos. Hay que recordar, retrocedemos así un poquito para recordar que los factores o números primos son aquellos números que solamente pueden dividirse entre sí mismos y entre la unidad, entre 1. ¿Cuáles son los números primos? Bueno, recordemos que el 1 es número unitario. A partir de ahí los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, y así podremos continuar hasta 100, o sea, y hay más allá de 100, pero obviamente dentro de los cálculos lo más que podemos llegar es a un 19, un 17, no hay más. Ok, empiezo entonces. Empezamos buscando, debe ser en orden ascendente de los números primos. Empiezo con el 2. Coloco el 2 acá y empiezo. Mitad de 40 es 20 y de 60, 30. Vuelvo a dividir entre 2. Sería 10 y 15. Vuelvo a dividir entre 2. Mitad de 10 es 5. Como el 15 no tiene mitad, lo bajo en automático así. Ahora, ya veo que ni el 5 ni el 15 son divisibles entre 2. Tengo que pasar al siguiente número primo, que es el 3. Pongo por acá el 3 y vemos que el 5 no es divisible, lo bajo. Y el 15 sería 5. Ya no son divisibles entre 3. Siguiente número primo en orden ascendente es el 5. Pongo por acá el 5 y ya me queda 1 y 1. Ya que llego a la cantidad unitaria o al 1, significa que terminó la división. ¿Cómo voy a buscar el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo lo voy a buscar multiplicando los números que yo coloqué acá. Entonces tengo 2 al cubo, porque aparece 1, 2, 3 veces, por 3, por 5, que sería igual a 2 al cubo. 2 al cubo sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por 3, por 5. Entonces 8 por 3 son 24, por 5 nos da 120. Entonces ya sabemos que el mínimo común múltiplo de las cantidades 40 y 60 es 120. Voy a hacer por acá otro que sea de 3 cantidades para que vean que el proceso no es nada complicado, pues está fácil. Vamos a poner de 30, de 60 y de 80. Okay. Coloco por acá la raya y empiezo a dividir. Mitad. De 30 son 15, de 60 son 30, de 80 son 40. Mitad de 15, el 15 no tiene, lo bajamos así. El 30 es 15 y de 40, 20. Mitad de 15 no tiene, 15 lo bajamos también y de 20 es 10. Volvemos a dividir entre 2, bajamos los 15 que no tienen y de 10 es 5. Ya de esos 3 números ninguno es divisible entre 2. Tomamos el siguiente número que va en forma ascendente de los números primos y sería el 3.
coloco acá el 3, dividimos el 15 entre 3 y nos quedan 5, aquí 5, y el 5 como no tiene tercera lo bajo. Ya no tiene tercera ningún número, obviamente vemos que los 3 son divisibles entre 5, ya me quedaría 1, 1 y 1. Y entonces el mínimo común múltiplo de esas cantidades sería 2 a la 1, 2, 3, 4, 2 a la cuarta potencia por 3 por 5. 2 a la cuarta potencia serían 16, o sea, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces aquí sería 16 por 3 por 5. Multiplicamos 16 por 3 son 48 por 5, 240. Y ya tenemos el mínimo común múltiplo. Hasta aquí los temas yo siento que no están tan complicados, es un poquito nada más recordar así como que todos aquellos conocimientos que pues muchas veces están por ahí un poquito olvidados, pero que pues ahorita vamos a retomar. El siguiente tema que vamos a ver son los divisores. ¿Qué son los divisores? Bueno, voy a borrar esto para poder explicar y resolver problemas de divisores. Los divisores son aquellos números que dividen a una cantidad. ¿Cómo a una cantidad? Vale. Yo tengo acá el número 40. El número 40. Que los divisores son aquellos números primos que van a dividir en forma exacta al número 40. Empezamos. El primero siempre va a ser el número 1. Luego del 1 es divisible entre 2. Entre 3 no se puede. Luego tiene que ser entre 4. Después entre 5. Del 5 ya no hay más que al 8. ¿Cómo podemos saber? Bueno, miren, chequen acá. Si yo multiplico acá 5 por 8 me da 40. Entonces el siguiente divisor va a ser un número que multiplicado por 4 de 40 tiene que ser obviamente el 10. Después de ahí un número que multiplicado por 2 nos dé 40 va a ser el 20. Y por último el 1 multiplicado por 40. Esos son los divisores. Hago otro ejemplo para que vean. El número, vamos a poner uno que no acabe en 0. Bueno, todos. Vamos a ver el 32. Empezamos. Primer divisor siempre va a ser el 1. Luego el 2. De ahí, entre 3 no se puede porque cabría 10 veces y nos sobrarían 2. No debe sobrar nada. Después el 4. El 4 sí es. De ahí el 4, el 5 no, el 6 no, el 7 no. Ahora, llegamos a esa parte en que digo, ¿por qué número multiplico el 4 para que me dé 32? Sería 4 por 8. Después, ¿por qué número multiplico el 2 para que me dé 32? O divido 32 entre 2 y me da 16. Por último, el 1, que sería el número 32. Ese sería el proceso. Ahora, dentro de los divisores encontramos esa parte que eso es el máximo común divisor. Es aquella cantidad máxima que va a dividir a 2 o más cantidades. ¿Cómo se va a hacer? Vale. Me piden, busca el máximo común divisor de 40 y de 60. Voy a proceder como lo hicimos con el mínimo común múltiplo, solo que con un cambio acá. A ver, empezamos. Divido entre 2. Mitad de 40 es 20 y de 60 es 30. Ahora, si ustedes checan, yo pude dividir las dos cantidades entre 2. Entonces voy a hacer algo. Marco por acá o encierro el número. Ahorita les digo para qué lo hacemos así. Vamos a la siguiente parte. Vuelvo a dividir entre 2, que sería 10 y 15. Los dos se pudieron dividir, entonces lo encierro. Vamos acá otra vez, mitad de 10 es 5 y el 15 no tiene, lo bajo. Ahora, no encierro este 2, ¿por qué?
porque únicamente el 2 fue divisible entre 2, el 15 no se pudo. Paso a la siguiente, a dividir entre 3, el 5 no se puede, lo bajo, y el 15 es 5. Tampoco lo encierro porque solamente el 15 fue divisible entre 3. Vamos a la siguiente división, aquí los dos son divisibles entre 5, me queda 1 y 1. Y lo encierro porque los dos a la vez pudieron ser divididos. Ahora, el máximo común divisor va a ser la multiplicación de los números que yo encerré, que en este caso va a ser 2 al cuadrado por 5, que en este caso es 4, 2 al cuadrado 4 por 5. El máximo común divisor de 40 y 60 es el número 20. Voy a hacer otro ejemplo para que pues quede un poco más claro. Vamos a hacerlo de 3 números para que pues, esté un poquito más entendido. Vamos a ver. El número 12, el 20 y el 40. Empezamos. Dividimos entre 2. El 12 tiene mitad de 6. El 20, 10. Y el 40, 20. Vemos que los 3 números fueron divisibles entre 2. Lo encerramos. Vamos otra vez con mitad. De 6, 3, de 10, 5 y de 20, 10. Los 3 fueron divisibles, encerramos. Seguimos con mitad, el 3 no tiene, lo bajamos, el 5 tampoco, y la mitad de 10 es 5. Aquí no encierro este 2, ¿por qué? Porque únicamente el 10 pudo ser dividido entre él, los demás no. Vamos a la siguiente división, sería el 3. Aquí el 3 es 1, el 5 no tiene, y el 5 tampoco. Aquí no encerramos tampoco el 3 porque solamente el primer dígito se pudo dividir. Vamos a la siguiente división que es 5. Sería 1, 1 y 1. Y no lo encierro porque nada más 2 pudieron ser divididos entre 5, no los 3. Entonces el máximo común divisor de 12, 20 y 40 van a ser los números encerrados multiplicándose entre sí, que sería 2 al cuadrado, que en este caso es 4. Como pueden ver, el cálculo de mínimo común múltiplo y máximo común divisor no es complicado, únicamente hay que saber pues, los procedimientos que se utilizan, ¿no? Y no equivocarse sobre todo a la hora de ir marcando, como en este último caso, aquellos que van a dividir exactamente a los números iniciales que nos están dando. Esa es la diferencia entre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Okay. Vamos a pasar al tema que son los porcentajes. Vamos a ver. Los porcentajes, ¿qué cosa representan? Bueno, los porcentajes son una cantidad expresada generalmente en número decimal de un total. Por ejemplo, nos dicen, determina porcentajes, aquí lo veo. El 15%, ¿o cuál es el 15% de 7,000? El porcentaje lo podemos resolver de dos maneras. Miren, ya manejamos lo que son las proporciones. Pueden hacerlo así o pueden simplificar el resultado nada más haciendo una multiplicación. En este caso, me dicen el 15% de 7,000, yo puedo decir, bueno, son 7,000 y multiplico acá por, si es 15%, como es porcentaje, el punto que está aquí lo corro 2 lugares, va a ser por punto 15. Ya haría yo la operación y buscaríamos el 15%. Pudiera ser también así como les digo, o sea, 7,000, que es la cantidad total, es el 100%. ¿Cuánto será el 15%? Y aquí le pongo la letra X y lo resuelvo. X es igual, el que está en diagonal queda abajo dividiendo, y los que están arriba se multiplican, 7,000 por el 15%. Multiplicamos esto y dividimos entre 100 y da exactamente lo mismo. El proceso que ustedes gusten aplicar, como les digo, es cuestión muchas veces de tiempo. Entonces, bueno, les recomiendo que sea el primero. Si dominan las multiplicaciones a la primera y las tablas las tienen bien cimentadas, este sería el proceso a seguir. Ahora, vienen también problemas donde nos dicen
¿qué porcentaje es 200 de 1000? Aquí sí, miren, en este caso les aconsejo que ocupen este. Es más fácil porque, bueno, tienden a equivocarse menos, porque si tienen que sumar o restar, ahí va a ser la complicación. Decimos, aquí vamos a poner los porcentajes y aquí las cantidades. Dice, ¿qué porcentaje es 200 de? O sea, ¿qué porcentaje? O sea, 200, que es la cantidad, ¿qué porcentaje es de 1000? Aquí pongo el 1000. Sabemos que el 1000 va a ser, ¿qué porcentaje? Un 100% porque es el total, es la cantidad mayor. Despejamos la X, pongo X es igual, en diagonal, acá tenemos el 1000, y multiplico 100% por 200. Miren, aquí vamos a hacer algo fácil, porque todas las cantidades terminan en cero. No necesitamos ni multiplicar ni dividir, porque hay ceros. Aquí yo tengo 1, 2, 3 ceros que voy a eliminar, que puedo hacer acá 1, 2, 3. Y ya nada más digo, 20 es el por ciento. Y ahí tengo el resultado. Si se fijan, no hay ni siquiera que multiplicar. Aquí hay que aclarar que si ustedes eliminan dos ceros en la parte de abajo o en la parte de arriba, igualmente tienen que eliminar los dos ceros o los tres, los que eliminaron, en la parte que corresponde. No pueden eliminar arriba 2 y abajo 3, o abajo 2 y arriba 3. Si van a hacer 2, 2 abajo, 2 arriba, 2, 3, 3, 4, 4, los que ustedes puedan hacer eliminación, pero que coincidan. Eso es lo que es el porcentaje. Vamos a poner acá otro problemita típico así de los porcentajes, que luego les preguntan y los agarran así como que un poquito en curva, que dice 1 nada más así les ponen 1 es el 10% de. Entonces hacen lo siguiente, ponen 1 es igual al 10% de, ponemos aquí la X porque nos sabemos la cantidad y sabemos que el total va a ser 100. Despejamos, X es igual, que está en diagonal, queda abajo, 10%, y arriba ponemos el 1, multiplicando al 100%. Eliminamos acá el porcentaje y un 0 acá y 1 acá. Digo 1 por 10, 10. Entonces sabemos que 1 es el 10% de 10. Si se fijan, está un poco, a lo mejor lo que se pregunta puede confundir, pero la resolución es sumamente fácil. Ese es el tema de porcentajes. Muchas veces también se utiliza para buscar lo que son descuentos o lo que son aumentos en los precios. ¿Cómo lo vamos a facilitar? Generalmente se maneja haciendo un cálculo y sumándolo o restándolo a la cantidad total. Aquí vamos a simplificar, vamos a hacer una sola operación para que vean en lugar de dos, que es lo que se acostumbra. ¿Cómo vamos a hacer? Dice, se compra cierto artículo que tiene un costo, aquí vamos a poner, de 400 pesos. Y vemos que tiene un descuento del 8%. Ok, entonces voy a hacer una cosa. Yo sé que el costo total son 400 y me van a descontar el 8% de ese valor inicial. Yo voy a tomar 1.00 como el 100% o el entero que representa. Si me van a descontar el 8%, recuerden que es por ciento, va a ser 0.08. Entonces yo al 1 le resto el 0.08 y me queda 0.92, que es el que voy a multiplicar por el costo total. Entonces voy a decir 400 por punto, y lo que me dé acá va a ser el costo que tiene ese artículo con el descuento. Y si se fijan, solamente van a hacer una sola multiplicación. No tienen que multiplicar y luego restar, hacen una nada más.
Ahora, otro ejemplo puede ser que el costo sea de 600 y le aumentan, aquí es un aumento, el 12%. ¿Qué costo tendrá originalmente ese artículo? Tomo el entero, que vamos a manejar siempre, dice aumenta el 12%. El 12% va a ser 0.12. Como va a aumentar, al entero le sumo el 0.12 y me va a dar 1.12, que va a ser lo que vamos a multiplicar por el 600. Y ya vamos a tener el costo. Si se fijan, eso es algo muy elemental y que les puede permitir pues ahorrar tiempo, ¿no? Sobre todo para, como les mencionaba, hay que agilizar todo el proceso y todo para que nos dé tiempo a responder todas las preguntas de examen. Vamos a ver lo que son las fracciones, que es una parte también muy importante y que luego pues está como que un poquito olvidada, ¿no? ¿Qué cosa es una fracción? Bueno, una fracción, recuerden, que representa la cantidad ya sea mayor a un entero o menor a un entero. Por ejemplo, 8 décimos, esa es una fracción. Ahora, sabemos que en la parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. Okay. ¿Qué nos indica el numerador? Bueno, el numerador nos indica las partes que vamos a tomar de un entero y el denominador nos indica las partes en que se va a dividir ese entero. Si yo acá tengo la fracción 8 décimos, bueno, imagino acá un entero, yo sé que está dividido en 10. A ver, vamos a ver por acá, sí, más o menos 1, 2, más o menos, o sea, es arbitraria la división. Aquí tengo la división 10 y sé que yo voy a tomar 8, o sea, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí yo tengo la representación gráfica de la fracción que son 8 décimos. Esa es una fracción. Recuerden que las fracciones también pueden simplificarse. Aquí 8 décimos yo puedo decir que es igual a 4 quintos. Y si yo hago la representación, pues bueno, pueden ver acá, son quintos, 1, 2, 3, 4, viene siendo exactamente lo mismo, sobran dos partes que serían acá. Eso es una fracción. Las fracciones también se pueden manejar, utilizar para la vida cotidiana. Por ejemplo, luego les dicen, necesitamos comprar 3/4 de metro de tela. Entonces ya sabemos que es una fracción. 5 octavos de litro, sabemos que es fracción. Muchas veces puede exceder que nos digan 1 entero y medio litro, así, 1,5. Quiere decir que ya sobrepasa el entero, que tenemos una cantidad entera y la siguiente unidad está dividida en 2, de las cuales vamos a tomar 1. Esas son las fracciones. Las fracciones se utilizan en la vida diaria para 1000 cosas. Como les mencionaba, las fracciones también pueden sumarse, restarse, dividirse, multiplicarse. Y las fracciones también pueden representarse o hacer conversiones a otro tipo de valor. Suponemos de número decimal a fracción, de fracción a número decimal. Hay también tipos de fracciones, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se clasifican las fracciones? Tenemos 3 tipos de fracciones. Que sería, no sé, la primera son las fracciones propias. La fracción propia, ¿cuál es? Bueno, la fracción propia es aquella
donde el numerador, o sea, el número que va arriba, es más pequeño que el número que va abajo, o sea, que el denominador. 5 octavos es un ejemplo de fracción propia. 9 doceavos, es más pequeño el de arriba, es propia. 11 17avos, fracción propia. La siguiente es la fracción impropia. ¿Cuál es la fracción impropia? Bueno, donde el número que va arriba es mayor o es igual al número que va abajo. Aquí tengo ejemplo de fracciones impropias. Y por último, tenemos las fracciones mixtas. ¿Cuáles son estas? Bueno, son aquellas que tienen parte entera y tienen una fracción propia. Esas son las fracciones mixtas. También se les conoce como números mixtos, pero lo correcto es llamarlas fracciones mixtas. Y como otro ejemplo, 2 enteros, 1 0. Entonces, bueno, como les decía, son los tipos de fracciones básicos a través de los cuales se van a trabajar todas las operaciones que anteriormente mencioné. Bueno, vamos a continuar en la siguiente clase con lo que resta de las fracciones y ver otros temas que continúan con aritmética. Es un gusto saludarlos a través de este medio y pues bueno, espero que podamos trabajar muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Córdoba brilla contigo.